La copa en mi mano ya estaba tibia. Estaba cerca del borde de la azotea, medio cubierta por luces colgantes y enredaderas, viendo cómo Alejandra se movía por el lugar como si fuera dueña del cielo. Siempre tenía esa mirada en las multitudes, pulida, serena, con esa confianza que hacía que la gente se acercara solo para estar cerca de ella. Antes pensaba que era fuerza. Ahora no estoy tan segura. El tintineo de una cuchara contra el cristal acalló la sala. Alejandra estaba en el centro con una copa de champán en alto, su vestido azul medianoche atrapando la luz. Solo quiero agradecer a todos los que creyeron en mí, empezó. Este ascenso no es solo mío, es de quienes me desafiaron, me empujaron y me recordaron de lo que soy capaz. La gente murmuró y asintió. Un flash destelló. Su voz no tembló. He aprendido que el éxito se trata de estándares, continuó, y he tenido que dejar ir cualquier cosa o a cualquier persona que no los cumpla. Algo frío se encendió en mi pecho. Ella levantó la copa más alto. Solo quienes me hacen sentir orgullosa merecen un lugar aquí. El golpe llegó antes de que pudiera prepararme. Su sonrisa no titubeó, pero sus ojos encontraron los míos a través del espacio firmes y filosos. «Puedes irte», dijo con voz suave y deliberada. El silencio que siguió no fue inmediato. Llegó en oleadas, primero la sorpresa, luego las miradas esquivas, luego el peso de la verdad. Mis manos comenzaron a temblar. Dejé la copa con cuidado, temiendo que se me cayera. Nadie dijo nada, nadie la detuvo. Me levanté despacio, acomodando mi chaqueta con manos que apenas sentía. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Siempre me dije que si llegaban a este punto me iría con dignidad, pero nada de esto se sentía digno. Entonces escuché el roce de otra silla, no apresurado sino calmado, con intención. Mateo. Se puso de pie sin decir nada, más alto de lo que recordaba, con los hombros rectos. No miró a su madre. Caminó hacia mí como si ese fuera el único lugar donde pertenecía. La boca de Alejandra se tensó. Mateo, dijo en voz baja. No respondió. Abrió mi abrigo para mí. Nos vamos, dijo. Y así sin más nos fuimos. El aire nocturno nos recibió como una marea. Mateo tomó las llaves del ballet, abrió la puerta para mí y luego se sentó al volante. No preguntó a dónde ir. Ambos lo sabíamos. Mateo manejaba como si lo hubiera hecho 100 veces, aunque sabía que no era así. Sus manos estaban firmes en el volante, su mandíbula tensa, con una determinación callada. Mantuve mis ojos en la carretera, no porque necesitara guiarlo, sino porque no sabía cómo mirarlo sin derrumbarme. No habló. No necesitaba hacerlo. El silencio me dio espacio, y en ese espacio los recuerdos comenzaron a surgir sin invitación, pero familiares. Las noches después de que Javier murió, cuando Alejandra tenía apenas 9 años, y el mundo de pronto se sentía demasiado pesado para dos, especialmente para una tan pequeña y otra tan cansada. Solía esperar a que se durmiera para llorar. Lágrimas silenciosas contra la almohada. De esas que no dejas que los niños vean porque hacen que todo parezca menos seguro. Trabajé en 3 empleos el año después del funeral, dando clases de día, tutorías por las tardes y corrigiendo exámenes hasta pasada la medianoche. Preparaba los almuerzos de Alejandra con notitas. Ella dejó de leerlas en 6º grado. Dijo que eran infantiles. Aún así seguí escribiéndolas. Cuando junté lo suficiente para enviarla a la Academia Valle Alto, no sonrió. Preguntó si usaban uniformes y cuando dije que sí, suspiró aliviada. Nunca le gustó que su ropa se viera diferente a la de los demás. Siempre fue brillante, tal vez demasiado. Aprendió rápido a imitar a las chicas con cabello perfecto y vidas sin cupones. Dejó de invitar amigas a casa. Dejó de llamarme mamá en público. Para el instituto yo ya había aprendido a quedarme al fondo en los eventos lo suficientemente lejos para que nadie preguntara quién era. Y aún así aplaudía, celebraba.
planchaba sus vestidos antes de cada entrega de premios, guardaba horquillas imperdibles y snacks por si acaso, porque eso hacen las madres. Aunque las llamadas sean cada vez menos, aunque el nieto que amas solo visite cuando su madre necesita un favor, aunque los agradecimientos lleguen tarde o nunca, tú sigues ahí. Mantienes la puerta abierta. Esperas. Mateo venía los viernes. Preparaba sándwiches de queso fundido y nos sentábamos en la alfombra de la sala con libros esparcidos entre nosotros. Le gustaba leer en voz alta. Su voz siempre se suavizaba en las partes tristes. ¿Crees que le va mejor a ella?, preguntó una vez después de terminar un cuento sobre una chica que buscaba su hogar. Creo que ya le está yendo mejor, le dije. Asintió como si me creyera. Con el tiempo sus visitas se espaciaron. Deportes, escuela, cosas sociales. Me dije que no lo tomara personal. Y cuando Alejandra empezó a olvidar cumpleaños, saltarse fiestas y enviar mensajes a través de asistentes, me dije que solo estaba ocupada. Siempre ocupada. Una mujer con ambición como las que yo admiraba en las revistas. Pero incluso ahora, sentada junto a su hijo en la oscuridad, me preguntaba cuánto tiempo había estado fingiendo no saber que mi hija había salido de la habitación hace mucho. Mateo estacionó en mi entrada y puso el auto en punto muerto. No me miró. Vi todo, dijo, y en ese momento me di cuenta de que no había sido invisible después de todo. La sala se quedó tan quieta que escuché el suave tintineo de alguien dejando su copa con demasiada fuerza. No había notado lo ruidoso que podía ser el silencio hasta que me envolvió como una segunda piel rígida y asfixiante. No miré a Alejandra. No necesitaba hacerlo. Su voz aún resonaba en mis oídos. Puedes irte. 4 palabras que cortaron años de esperanza y humillación. 4 palabras que me recordaron lo lejos que ella realmente estaba. Me puse de pie con las piernas inestables, el aliento atrapado entre las costillas y la garganta. Las luces se sentían más calientes de lo que debían. Intenté que mis pasos fueran lentos, medidos. Si iba a irme, lo haría con la poca dignidad que me quedaba. Y entonces lo escuché. El sonido de otra silla deslizándose hacia atrás. Sin prisa. Solo con intención. Mateo. Giré un poco insegura de si lo había imaginado, pero ahí estaba ya de pie, ya moviéndose. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Caminó a mi lado como si siempre hubiera sabido que ese era su lugar. La voz de Alejandra cortó el silencio como una advertencia. Mateo dijo cortante y baja. No se inmutó. En cambio sostuvo mi abrigo y me ayudó a ponérmelo. Sentí el temblor en mis dedos, pero no comentó nada. Sus manos eran firmes. Nos vamos, dijo. Su voz era tranquila, casi suave, pero resonó. Nadie nos detuvo. Nadie habló. Algunos bajaron la mirada. Otros la desviaron, incluso Alejandra. Para cuando llegamos al elevador pude respirar de nuevo. Apenas. El descenso fue silencioso. Miré los números brillando sobre la puerta, mi corazón latiendo a un ritmo que no podía calmar. Sentí que Mateo me miró una vez y luego apartó la vista. No preguntó si estaba bien. Cuando salimos al aire nocturno lo sentía sentarse sobre mí, como una bendición, fresco y limpio. Mateo tomó las llaves del ballet sin decir palabra y abrió la puerta para mí. Me deslicé en el asiento del copiloto con las manos cruzadas en el regazo para que no temblaran. Manejó en silencio las luces de la ciudad, suavizándose mientras las dejábamos atrás. Y cuando llegamos a la entrada finalmente habló. No quiero volver, dijo. Las palabras eran simples, pero la verdad en ellas llenó todo el auto. Asentí. Eso fue suficiente. El mensaje de voz llegó poco después de las 9. Llevaba horas despierta mirando el techo, sin saber si el peso en mi pecho era agotamiento o algo más viejo. El teléfono se iluminó en la encimera de la cocina. El nombre de Alejandra, su voz afilada con furia, incluso a través del altavoz.
No puedo creer que hicieras una escena en mi evento, espetó. Se suponía que era un hito en mi carrera y lo convertiste en algo sobre ti. Como siempre, había más, mucho más. Acusaciones envueltas en frases pulidas. Siempre juegas a ser la víctima. Manipulaste a Mateo. No me contactes de nuevo hasta que estés lista para disculparte. Me quedé quieta y escuché una vez, luego presioné eliminar. Sin respuesta. Sin explicaciones. Sin espacio para el tipo de perdón que me exige desaparecer. Mateo entró a la cocina descalzo, frotándose el sueño de los ojos. Miró mi rostro y no preguntó. En cambio, abrió el refrigerador y empezó a sacar cosas: huevos, espinacas, un trozo de queso cheddar a medio usar. Me apoyé en la encimera y lo vi cortar en silencio con los hombros relajados. ¿Alguna vez has cocinado?, pregunté, intentando sonar ligera. Se encogió de hombros, lo suficiente para no quemarlo. El olor a mantequilla llenó la sartén y algo cambió. No de forma drástica, no como perdón o absolución, sino como algo suave que se asentaba entre nosotros. Sirvió los omeletes sin alboroto y llenó 2 vasos con jugo de naranja. Comimos en un silencio cómodo, de esos que solo ocurren cuando no hay nada que reparar en el momento. Esa noche, después de la cena, desapareció por el pasillo y regresó con una caja de cartón polvorienta. No tuve que preguntar qué era. La letra en marcador grueso, videos familiares, era mía. Las cintas no se habían tocado en años. Conectamos el viejo reproductor al televisor con un enredo de cables que no me había atrevido a tocar. Mateo lo resolvió en menos de 10 minutos. La pantalla cobró vida el 6º cumpleaños de Alejandra. Un pastel en el patio, serpentinas rosas, yo detrás de la cámara, narrando cada momento. Javier cantando desafinado. Alejandra con una corona de papel, su rostro radiante mientras abría un libro envuelto en papel dorado. ¿Hacías voces?, preguntó Mateo sonriendo cuando la pantalla me mostró actuando como un personaje con un sombrero ridículo. Solo las vergonzosas, dije. Nos reímos quedito. Cinta tras cinta. Obras escolares, dientes perdidos, días de nieve. Mateo de pequeño aferrado a mi cuello, en el zoológico con demasiado miedo a las cabras para caminar solo. La primera recital de piano de Alejandra, ellos dos construyendo un fuerte de mantas que se derrumbó en menos de 1 minuto. En algún momento de la tercera cinta, pausó el video y me miró. Siempre estuviste ahí, dijo, incluso cuando ella fingía que no. Tragué el nudo en mi garganta. Mi mano descansó sobre la suya por un largo rato. Quiero estar aquí ahora, añadió. La cinta siguió reproduciéndose detrás de nosotros, las voces de nuestro pasado, resonando suavemente en la habitación, como recordándonos que no todos los recuerdos eran pesados. Algunos solo estaban esperando a ser abrazados de nuevo. No supe del post hasta que alguien de mi antiguo club de lectura me lo reenvió con un mensaje breve. ¿Es este tu Mateo? No había dicho nada la noche anterior. Habíamos visto los últimos videos caseros, terminado el guiso sobrante del congelador, y nos fuimos a dormir en el mismo ritmo tranquilo que empezaba a sentirse extrañamente natural. Pero en algún momento después de que me dormí, él se sentó en mi escritorio, abrió su laptop y escribió algo que nunca esperé. No era largo, tal vez 400 palabras, pero se movió por internet como un río desbordándose. Una foto de nosotros dos en el zoológico, yo agachada junto a él con los brazos alrededor de su cintura. Nuestras mejillas juntas, ambos sonriendo con la boca manchada de paletas. Y debajo, su voz. Mi abuela me enseñó a leer antes del kinder. No lo hizo con tarjetas o apps. Solo me leía todas las noches hasta que los sonidos tuvieron sentido y las historias se quedaron. Tarareaba cuando no podía dormir. Cocina desde cero, incluso cuando estaba cansada. Nunca pidió atención, solo amabilidad. Continuó hablando de cómo solía dibujar en mi mesa de cocina, cómo guardé cada uno de sus dibujos, incluso los borrosos y olvidados. Cómo aplaudí cuando tocó una nota correcta en el piano.
Como nunca le dije que fuera como alguien más. La última línea fue la que se atoró en mi garganta. Ella es la razón por la que sé amar con suavidad. Ella es la razón por la que sé cómo se siente ser visto. Lo compartió una autora para la que solía corregir textos, luego una revista de poesía, luego una cuenta de un sindicato de maestros. Los comentarios llegaron en tropel de desconocidos de personas que no había oído en años. Cuando Mateo me vio leyéndolo esa tarde, no dijo nada. Solo me pasó una taza de té y se sentó a mi lado. Más tarde, alguien tocó la puerta. La abrí y encontré a Sofía, la asistente de Alejandra. Sus ojos eran cautelosos, sus manos apretaban una carpeta delgada. No entró. Solo dijo: pensé que deberías tener esto. Dentro de la carpeta había 5 notas manuscritas cuidadosamente dobladas y sujetadas con un clip, cada una dirigida a mí. Una del primer año de Alejandra en la universidad, otra de la semana de su primera entrevista de trabajo. Estaban llenas de cosas que no había oído en una década. No lo digo nunca, pero recuerdo todo lo que sacrificaste. Gracias por siempre aplaudir incluso cuando me equivocaba. No eran grandiosas ni brillantes. Eran pedazos pequeños e imperfectos de algo que alguna vez fue real, algo que ella eligió enterrar. Sofía miró hacia otro lado mientras las leía. Las guarda en su escritorio, dijo, en el cajón de abajo, debajo de los recortes de prensa, solo que no se las muestra a nadie. Luego se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta, deslicé la carpeta debajo de los dibujos de Mateo y me senté en silencio en el borde de la cama. Había tantas versiones del amor, algunas por las que tenías que pelear, otras que tenías que recordar cómo reconocer. Todo empezó con un pan de romero y una olla de sopa de lentejas. No había planeado una cena, no realmente. Solo quería usar lo que había en la despensa antes de que se echara a perder, y Mateo sugirió invitar a algunas personas. Nada formal, solo una de esas noches donde nadie mira el reloj. Sofía vino, aunque no se quedó mucho. Trajo una botella de vino y me abrazó un poco más de lo que probablemente quiso. También vino Eli, el amigo de Mateo, flaco y tímido, pero educado, como son los chicos cuando aún están aprendiendo a ocupar su espacio. Y luego estaba Carla, una de mis antiguas alumnas ahora de 28, que trajo a su hija y la noticia de que estaba solicitando ingreso a una maestría. Comimos en la cocina codo con codo alrededor de la vieja mesa de roble que Javier había restaurado el verano antes de enfermarse. La sopa se acabó más rápido de lo que esperaba. Alguien trajo brownies. Alguien más hizo una ensalada que nadie tocó, pero que todos elogiaron por cortesía. No era glamoroso. No era de catering. Pero estaba lleno de calidez, de risas fáciles, de esa quietud rara que llega cuando nadie está esforzándose demasiado. Mateo estaba sentado frente a mí, escuchando más que hablando, pero sonriendo de una manera que no había visto en meses, tal vez años. Cuando la comida se acabó y los platos estaban casi vacíos, se levantó en silencio y golpeó su cuchara contra un vaso. «Solo quiero decir algo», dijo, mirando alrededor de la sala. «Este no es el lugar más elegante donde he comido, pero es la primera vez en mucho tiempo que siento que no tengo que ser algo para encajar». Me miró entonces. No tímido, no actuando, solo seguro. Por mi abuela, dijo levantando su vaso. La única persona que me dejó existir sin necesitar impresionarla. Los demás levantaron sus vasos, incluso Eli, que no había dicho más de 20 palabras en toda la noche. Brindamos y bebimos. No hubo discursos, no hubo aplausos, solo el zumbido tranquilo de gente que se siente lo suficientemente segura para quedarse un poco más. Empecé a recoger los platos sin decir nada, apilándolos con cuidado mientras la conversación volvía a fluir, y cuando alcancé el último vaso, Mateo ya estaba a mi lado con la esponja. El mensaje llegó justo antes de la medianoche, un solo texto, iluminado contra la pantalla oscura. «Haz lo que quieras, pero no me contactes de nuevo. Sin saludo».
sin más puntuación que el punto final, sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había pasado. Solo una finalidad envuelta en defensiva, como si pensara que estaba protegiéndose de algo que nunca amenacé. Lo miré más tiempo del que quise. Mi pulgar flotó sobre el icono de responder por costumbre, no por intención. No había nada más que decir. Si alguna vez hubo espacio para la verdad entre nosotras, ahora estaba cerrado con candado y sellado. Presioné y mantuve el mensaje hasta que aparecieron las opciones. Eliminar. Confirmar. La pantalla quedó en blanco otra vez. Me senté en la cama con un cuaderno abierto en mi regazo pluma en mano. No había escrito nada personal en años, no desde antes de la enfermedad de Javier, no desde que Alejandra dejó de invitarme a cualquier cosa que requiriera un acompañante. Las palabras salieron lentas al principio, desiguales. No le fallé. Hice una pausa. Ella no supo verme. Miré esa línea por un largo rato. Se sentía pesada y ligera, al mismo tiempo, como algo que siempre fue verdad, pero nunca se le permitió respirar. Seguí escribiendo. No para ella, no para defenderme, solo para soltar lo que había estado anudado dentro por demasiado tiempo. Los años de silencio que llené con excusas en su nombre. Las pequeñas humillaciones que disfracé como malentendidos. El dolor de aplaudir por alguien que nunca miró hacia atrás. Para cuando terminé, el reloj marcaba la 1:42 de la madrugada. La casa estaba en calma. Mateo dormía al final del pasillo. Las paredes tenían un tipo diferente de silencio, ahora, no el de caminar sobre cáscaras de huevo, sino el de cosas suaves, asentándose después de ser removidas. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me recosté contra la almohada. No revisé el teléfono otra vez. No había nada esperándome que no hubiera escuchado ya. Por la mañana el cielo estaba nublado, pero el aire olía a principios de primavera. Mateo ya había preparado café. No preguntó por el texto. No necesitaba hacerlo. Solo me pasó una taza y dijo, ¿dormiste mejor anoche? Y así fue. Han pasado 6 meses de esa manera callada, en la que suele suceder la sanación desplegándose lentamente sin anunciarse. Me mudé a un pequeño departamento en una colina justo encima de la bahía de Mazatlán. Nada extravagante. Solo el espacio suficiente para los libros que no podía dejar ir, una cocina que atrapaba la luz de la mañana y un balcón donde podía sentarme con una taza de manzanilla y ver el agua respirar. La mayoría de los días caminaba hasta la biblioteca comunitaria, donde hacía voluntariado 2 veces por semana. Leía en voz alta a niños que no se quejaban si mezclaba las voces o perdía el hilo. Acomodaba los libros devueltos y pasaba mis dedos por los lomos, como solía hacer cuando Alejandra era pequeña, y todo parecía posible. Mateo venía los domingos. Traía víveres o me pedía que criticara sus dibujos. Había vuelto a dibujar personas reales. Sus líneas se habían suavizado. Él también. Alejandra no se comunicó. Ni en mi cumpleaños. Ni después de que el post sobre mí llegó a una revista impresa. Ni cuando las noticias locales hablaron de la expansión de la biblioteca y usaron mi nombre. Su silencio ya no cortaba. Era solo ausencia. Y la ausencia estaba aprendiendo, era algo con lo que podía vivir. Esa mañana me senté en el balcón con mi segunda taza de manzanilla. El agua abajo se movía con la brisa, las gaviotas cortando el cielo en arcos lentos. Al otro lado de la calle una mujer caminaba del brazo con su hijo adolescente, sus risas llegando débilmente con el viento. No los conocía, pero sonreí de todos modos. Esta no era la vida que imaginé para mí cuando era joven, ni siquiera la que luché por tener cuando nació Alejandra. Pero era honesta, era mía. Y por primera vez en décadas no sentía que tuviera que probar nada para quedarme en ella. Tomé otro sorbo y dejé que el calor se asentara profundo en mi pecho. Ella no puede quitarme esta paz, susurré. Y justo entonces, como si el silencio lo hubiera llamado, un suave golpe sonó en la puerta.